Santificación del sábado y descanso. Pastor Esteban Bor. Ahora necesitamos ir a otro punto. ¿Cuándo fue que Dios bendijo y santificó el sábado? Saben que durante toda mi vida ministerial, hasta ese viaje a Panamá, hace 2 años y algo, yo creía que Dios había bendecido y santificado el sábado cuando el sábado estaba comenzando. Es decir, termina el 6º día y cuando está comenzando el 7º día, Dios dice: ahora yo bendigo este día que viene y yo lo santifico. Pero me di cuenta que todos estos años había estado equivocado, porque Dios no bendijo y santificó el sábado, sino hasta que el día terminó. Es decir, el sábado no era un día bendecido, ni era un día santo, hasta que el día terminó. Y ustedes dicen, ¿qué importa? Tiene mucha importancia, porque explica por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. A usted dice: pastor, ¿será verdad eso? Que el sábado no es santo sino hasta que ese primer sábado terminó. Y que Dios no lo bendijo sino hasta que el día terminó. Ajá, vamos a leerlo en la Biblia. Génesis 2 y el versículo 3, y luego voy a ir al Espíritu, pero decía, la única autora en todo lo que yo he leído, todos los sermones que yo he oído, todos los que he visto, la única autora que captó este punto que estoy compartiendo con ustedes ahora, ella tenía más que sabiduría humana. Génesis 2:3, vamos a leerlo con cuidado. 2:3. Ahora escuchen bien, hay que leerlo con cuidado. Entonces Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó. ¿Qué hizo? ¿Reposó primero y luego lo bendijo y lo santificó? ¿O lo bendijo y lo santificó y luego reposó? Reposó primero, lo dice clarito. Entonces Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Cuándo llegó a ser santo el sábado? Cuando el día terminó. Ahora vamos a Éxodo 20:11 y vamos a leerlo con cuidado también. Éxodo 20 y el versículo 11. El 4º mandamiento está clarito ahí. Dice: porque, da la razón para guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Cuándo fue que lo bendijo y lo santificó? Después que reposó. Dice, reposó, y por eso. Por tanto, ¿significa qué? Por eso. Porque reposó, lo bendijo y lo santificó. Es decir, que el sábado no fue santo, sino hasta que el día que terminó. Y ustedes dicen, ¿por qué razón, pastor? ¿Por qué es que el sábado no fue santo sino hasta que el día terminó? Le voy a explicar por qué razón. Lo que hace que el sábado sea santo es la presencia de Dios en el sábado. Cada segundo, cada minuto, cada hora que Dios reposó, ese segundo, ese minuto y esa hora llegó a ser santo. Y cuando Dios reposó el último segundo del 7º día, ahora todo el día era ¿qué? Santo. Porque Dios en él había reposado. Lo que hace que el sábado sea santo fue el reposo de Dios. Ahora permítanme leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. Y debo decirles que a veces, de vez en cuando, la traducción del Espíritu de Profecía al español está equivocada. Por eso es necesario aprender a leer inglés. Leer el Espíritu de Profecía en inglés, el original. La cita que les voy a leer ahora, y la razón por la cual explico esto es porque yo lo voy a leer de cierta manera, no como aparece en el libro en español, y alguno después dice, el pastor Bor cambió el Espíritu de Profecía.
Se lo voy a leer como lo dice en inglés y luego se lo voy a leer como dice la traducción a español. Y ustedes me dicen si la traducción a español es correcta. En inglés dice, Patriarcas y Profetas, página 28 en español. Dice en inglés, after resting upon the seventh day, God sanctified it. Okay? After resting on the seventh day, God sanctified it. La traducción dice, además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Un error serio. Porque after nunca significa además. After significa que después. Por eso les voy a dar mi propia traducción. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Cuando el día terminó. Por eso es que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sí. Otra cita, deseado de todas las gentes, página 248. La hermana Guay es uniforme en esto, no se equivoca. Tiene muchas citas donde dice lo mismo. Dice, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo es que Dios hizo santo el sábado? Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Y ahora escuchen bien. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo fue que se lo dio a Adán como día de descanso? Es decir, ese primer sábado no es el sábado de Adán, es el sábado de Dios. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Ese primer sábado no es el sábado de Adán, es el sábado de Dios. Porque nos dice la sierva del Señor que por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? Ya cuando el día terminó. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. En otra cita, en el libro My Life Today, 259, que es un libro devocional, la hermana Guaya está hablando de Apocalipsis 1:10, donde dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y ella dice lo siguiente, el día del Señor que mencionó Juan fue el sábado, el día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado en él. Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué razón? Por haber descansado en él. En los testimonios, tomo 4, página 247, dice la hermana White, Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en él de toda su obra maravillosa de la creación. Ahora escuchen bien. Dios no podría haberle mandado a Adán y Eva que guardaran el sábado santo si todavía no era santo. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser santo? Cuando terminó. Entonces, ¿cómo Dios podía decirle cuando ese sábado estaba comenzando, decirle a Adán y Eva, guarden el sábado santo? ¿Cómo les iba a decir, guarden el sábado santo si todavía no era santo, sino hasta que terminó? Lo que lo hizo santo fue el reposo ¿de quién? De Dios. Es decir, el segundo sábado de la historia es el de Adán y Eva, no el primero. Además de eso, ¿cómo podía Dios decirle a Adán y Eva, sigan mi ejemplo en guardar el sábado sin que Dios primero diera el ejemplo? Además de eso, escuchen bien, el cuarto mandamiento no se aplica a Adán y Eva, sino a partir de el día después del primer sábado.
Y ustedes dicen, ¿por qué razón, pastor? Muy sencillo. Porque el cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Y ellos no habían trabajado 6. ¿Si están conmigo o no están conmigo? La primera semana es la semana ¿de quién? De Dios. De Dios, no es del hombre, es de Dios. Hay que entender eso. Porque Dios trabaja 6 y reposa el séptimo. Ese primer sábado no es el sábado del hombre, porque el hombre no había trabajado 6. El mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Es decir, Dios dice, yo trabajo 6, reposo el séptimo, y entonces le dice a Adán, mira, mañana tú empiezas a trabajar, trabajas 6 y el próximo sábado ya ese es tuyo. Sigue mi ejemplo. Sigue mi ejemplo. Y leímos en el Espíritu de Profecía que la hermana White dice que Dios le dio el sábado a Adán. Después que terminó ese primer sábado, fue que le dio el sábado a Adán. Ahora podemos entender por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. ¿Qué tal si Moisés se hubiera equivocado y hubiera puesto ahí que Dios mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado? Hubiera sido un error. Y si la hermana White hubiera dicho lo mismo, la gente diría, falso profeta. Pero la hermana White no se equivocó. Lo tenía clarito. ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese primer sábado? Ahora estamos listos para comprender por qué no dice que hubo tarde y mañana del día séptimo. ¿De quién es esta primera semana? De Dios. ¿Los 6 días son días de trabajo de quién? De Dios. ¿Y el séptimo es el reposo de quién? Dios. De Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuánto ha creado después Dios? Después de su obra de creación, ¿cuánto más ha creado? Nada. Cesó. La Biblia dice que Dios cesó su obra de creación, no ha creado más. Lo dice en Hebreos 4 y el versículo 3. Vamos a leer ese texto. Hebreos 4 y el versículo 3. Fíjense qué interesante esto. Dice allí, pero los que hemos creído entramos en su reposo. De tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora escuchen bien. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué sucedió con las obras de Dios desde la fundación del mundo? ¿Fueron qué? Terminadas. Terminadas. Entonces Dios, con respecto a este mundo, no ha vuelto a qué? A crear. No ha vuelto a crear. Es decir, que Dios todavía está reposando. Y usted dice, ¿y nosotros qué? Es que la primera semana no tiene que ver con nosotros. El séptimo día, Dios reposó. Y como no ha empezado otra vez el ciclo de trabajar 6 días, Dios todavía está reposando. Por eso el séptimo día para Dios no tuvo tarde ni mañana. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cómo Dios puso esto aquí? Una mente humana no hubiera podido idear algo como esto. Permítame leerles unas citas del Espíritu de Profecía, donde la hermana White dice que Dios ha terminado su obra de creación. Ahora algunos dicen, bueno, ¿y acaso Dios no sustenta su creación? Sí la sustenta, ¿cómo no? Y la restaura, ¿cómo no? Pero estamos hablando de comenzar un ciclo de creación de 6 días para reposar el séptimo día. Cuando Dios reposó el séptimo día, todavía reposa porque no ha vuelto a crear. Escuchen esta cita, manuscrito 4.1882. Dice la sierva del Señor, aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está constantemente sustentando y usando como sus siervos, como siervos suyos, las cosas que ha hecho. Es decir, Dios no ha vuelto a crear, pero está ¿qué? Sustentando exactamente lo que creó. En Signs of the Times, que es una revista, marzo 20, 1884, la hermana White dice, Dios ha terminado su obra creativa. Es decir, Dios todavía está ¿qué? El séptimo día para Dios no tuvo tarde ni mañana, porque para Dios el séptimo día no ha terminado, porque Dios todavía está descansando. Es correcto eso también. Dios ha terminado su obra creativa.
pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Y en Patriarcas y Profetas, página 107, que es una cita ya que podemos buscar en un libro publicado, dice: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Yo pregunto entonces, ¿Dios todavía está reposando? O yo pregunto, para nosotros entrar en su reposo, ¿debemos nosotros también sustentar? Yo pregunto, Dios el sábado dice: no, yo no puedo trabajar, así que no voy a hacer que salga el sol. Dice: no, yo no puedo trabajar. Yo mismo dije que el sábado es un día de reposo, así que voy a parar los ríos para que no corran. Yo le mandé al hombre que no trabajara, así que yo lo que voy a hacer es, por hoy nada más, voy a dejar de hacer que el corazón del hombre lata y que los pulmones respiren. ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso? El mundo se acabaría, todo dejaría de existir. Así que el séptimo día Dios no vuelve a crear, pero Dios sustenta lo que creó. Y si nosotros queremos entrar en su reposo, nosotros tenemos que participar en la obra de sustentar, ayudando a otros. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo sanó en sábado a un paralítico. ¿Cómo se le ocurre que va a sanar a este paralítico en sábado? ¿Y Jesús qué dijo? Mi Padre hasta ahora obro y yo obro. ¿De qué clase de obras estaba hablando Jesús? De la creación. No de creación, porque Jesús no estaba creando. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Sustentando. Estaba sustentando y devolviendo sus piernas a como debían haber sido cuando lo creó. Una obra de restauración. Y el ciego de nacimiento, Jesús dice: tengo que hacer las obras de mi Padre mientras dure el día, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. La noche es el momento cuando ya va a morir. Es decir, yo tengo que hacer las obras de mi Padre. ¿Y qué hizo? Abrió los ojos del ciego, le devolvió los ojos al ciego que debería haber tenido en la creación. Lo restauró, pero no lo creó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, yo sé que ustedes están pensando: pero para nosotros sí tiene tarde y mañana. Sí, para nosotros sí. Pero como la primera semana no tiene que ver con nosotros, el séptimo día tiene que ver con Dios, entonces no hay tarde y mañana para Dios. Ahora, después de eso sí sabemos que el sábado tiene tarde y mañana. Porque Dios dice: trabaja 6, de ahora en adelante trabaja 6 y reposa el séptimo. ¿Cómo podría uno reposar el séptimo y trabajar 6 y reposar el séptimo si el séptimo nunca se acaba? Para nosotros, el séptimo día tiene tarde y mañana, pero el enfoque de Génesis no es nosotros, sino Dios. Porque al fin y al cabo, Dios dice: de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Es decir, el sábado también tiene tarde. Yo pregunto, ¿el sol se levanta y se pone el sábado también? Claro que sí. La sierva de Dios dice esto en cuanto al día. Dice: cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. El séptimo día también tiene tarde y mañana, también se sube y baja el sol. Así que el séptimo día tiene fin para nosotros. Además de eso, la palabra séptimo es un adjetivo numeral, que se usa un adjetivo numeral para todos los demás días: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Si todos los otros significan días literales, ¿por qué no el séptimo? Si es un adjetivo numeral igual. Además de eso, el cuarto mandamiento hace muy claro que para nosotros, y el cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir del segundo sábado, ya lo vimos, para nosotros el cuarto mandamiento indica de que el séptimo día tiene que terminar. Porque ¿cómo Dios va a decir: trabaja 6 días y reposa el séptimo, si el séptimo nunca se acaba? Pero el enfoque de
Génesis no está sobre nosotros, está sobre ¿quién? Dios. ¿Entienden ese punto? Ahora, por eso es que la Biblia dice que el sábado fue hecho ¿para quién? El sábado fue hecho para el hombre. Quiero leerle una cita de Patriarcas y Profetas, página 102. Patriarcas y Profetas 102, donde dice la sierva del Señor: así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó, en inglés la expresión es measured off. Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Y la hermana White no es la única que cree eso, porque el gran creacionista Henry Morris, en su libro Creacionismo Bíblico, página 62, dice esto: Dios mismo había trabajado 6 días y entonces reposó el séptimo, estableciendo así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Es decir, en la primera semana Dios hizo el patrón. Cuando se puso el sol, el séptimo día, Dios dijo: bueno, ahora te dejo la semana, yo me voy a mi eternidad. Yo me voy a seguir reposando. Pero aquí toda la semana. Ahora tú mañana trabajas 6 días y entonces el próximo séptimo día vienes y reposas, como yo te mostré en esta primera semana. Ahora, ¿qué relación tuvo el hombre con ese primer sábado? Porque algunos se inquietan y dicen: entonces, ¿qué hizo el hombre ese primer sábado? Si fue Dios el que reposó. Yo pregunto, ¿Adán y Eva estaban allí ese primer sábado? ¿Cuándo fueron creados Adán y Eva? Voy a leerlo por si acaso hay alguno que duda. Génesis 1, 26 al 28, y luego vamos a saltar al versículo 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuándo fueron creados varón y hembra? ¿Cuándo fueron creados Adán y Eva? El sexto día. Entonces, ¿estaban allí el séptimo día? No cabe duda de que estaban presentes allí. ¿Y qué creen ustedes que hicieron ellos ese día? Observaron lo que estaba haciendo Dios. Inclusive yo creo que de pronto Dios llamó a Adán y Eva y les dijo: mire, les voy a dar el scenic tour. Y los llevó. Y Dios me imagino Dios mostrando la jirafa y el elefante y todos los animales y las flores y las plantas, la belleza del mundo. Y me imagino a Adán y Eva con la boca abierta. Y luego entonces Dios dice: ¿sabe de dónde vino todo esto? Lo hice yo. ¿Y sabe para quiénes lo hice? Para ustedes. Y Adán dice: ¿y por qué? Porque los amo. ¿No tenemos que hacer nada? No. Un regalo. Es
decir, el séptimo día fue para Dios contemplar su obra e invitó a Adán y Eva. No estaba reposando, ellos estaban reposando Dios, mostrándoles qué se hace el sábado. Y aprovechó Dios el día para decirles de dónde venía todo esto. Y lo dice la Biblia. Noten Éxodo 20 y el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 11 lo dice clarito. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego explica por qué Dios le dice al hombre que guarde ese segundo sábado de la historia. Porque Dios fue el que guardó el primero y le mostró al hombre qué hacer ese día. Y además le explicó por qué debía guardarlo. Dice, ¿por qué tú lo vas a guardar como me viste a mí? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y los santificó. Ahora permítame leerles un par de citas del Espíritu y Profecía, donde nuevamente Elena White captó esto. Todas las citas que yo les he leído de la hermana White vienen del capítulo sobre la creación. Es un capítulo corto, pero qué cargado está. Tiene más en ese capitulito cortico que lo que tiene muchos libros que yo he leído. Cargado de información. Página 28, dice la sierva del Señor. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Siguiendo qué? El ejemplo. ¿Cómo podía el hombre guardar ese primer sábado sin que Dios le hubiera dado primero el ejemplo? Yo pregunto, ¿qué es más importante, padres? ¿Lo que ustedes le dicen a los hijos o lo que le ejemplifican? El ejemplo. Lo que ejemplifican tiene mucho más impacto. Dios no dice a Adán y Eva, guarden el sábado. Dios dice, les voy a mostrar cómo guardarlo. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Ahora voy a explicar. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Por eso es tan difícil guardar el sábado en la ciudad. Porque en la ciudad uno está rodeado solo del hombre. Los edificios del hombre, los carros del hombre, los negocios del hombre. Todo en la ciudad le habla a uno del hombre. Y guardar el sábado, como dice Dios que debemos guardarlo, salir en medio de la naturaleza, decir, qué magnífico, qué grande es Dios, mire, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Muy difícil eso en la ciudad, porque en la ciudad todo nos habla del hombre. Y me temo que la mayoría de los adventistas no estamos guardando el sábado como Dios lo instituyó. Nos levantamos el sábado en la mañana más tarde que nunca. Decimos, bueno, tengo que llegar al trabajo a tiempo, pero la iglesia, el Señor entiende que yo necesito dormir. Estoy cansado. Y venimos, llegamos tarde a la escuela sabática. Y ahora sí me estoy metiendo en terreno peligroso. Usted sabía que esto se iba a volver práctico. Y entonces termina la escuela sabática, empieza el sermón. Están bostezando. ¿Cuándo se acabará esto para irme a la casa a comer? Y luego entonces para practicar ley activities. Para dormir, la siesta. Y luego el sábado por la tarde estamos, ¡ay! Que terminara el sábado. Para que pudiéramos llevar adelante nuestras actividades el sábado de la noche. Y estamos viendo el boletín para ver cuándo es que se pone el sol. Claro, en esta iglesia no. ¿Lo he descrito bien? Sí. ¿Cuántas veces
veces, mis hermanos y hermanas, siendo honestos, no tiene que contestarme, ¿cuántas veces hemos guardado el sábado como Dios lo instituyó? Casi nunca. El sábado se ha vuelto una rutina. Algo que hacemos porque somos adventistas. La Biblia dice que hay que ir a la iglesia y por eso voy. Pero no estamos pensando cómo guardar el sábado en armonía con la forma en que Dios nos enseñó a hacerlo. Una segunda cita de la página 29 de Patriarcas y Profetas. Dicho sea de paso, mañana, aquí en el culto divino, les voy a predicar un sermón sobre la observancia del sábado. Se titula Reparadores de muros o reparadores de portillos. Y vamos a darnos cuenta que la mayoría de los adventistas están quebrantando el sábado. Ahora no van a venir, ¿verdad? Vengan. Dice la sierva de Dios, Patriarcas y Profetas, página 29. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Oye, si era indispensable en el paraíso, ¿qué tal ahora? Necesitaba, sigue diciendo ella, dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Ahora voy a compartirles el argumento más poderoso en favor del sábado y en contra del domingo. En la Biblia, al sábado siempre se le llama el sábado de Jehová tu Dios. ¿Por qué se le llama? ¿Por qué se usa el posesivo? El sábado, el séptimo día, es sábado de Jehová tu Dios. ¿Por qué usa el posesivo? Porque el sábado lo instituyó Dios por su reposo. Antes de ser el día de reposo del hombre, es el día de reposo ¿de quién? De Él. El sábado es el día de reposo de Dios porque Él fue el primero en reposar. Para que el domingo fuera santo, Dios tiene que haber reposado ese día y nunca reposó el domingo. Porque lo que hizo el sábado santo fue su reposo. Para que el domingo fuera santo, Dios tendría que reposar el domingo. Y no hay en ninguna parte de la Biblia una indicación de que Dios haya reposado el domingo. Es decir, el domingo no puede ser santo porque no tiene el reposo de Dios. Por eso Dios en Isaías 58, 13 y 14, que vamos a estudiar más detalladamente mañana, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo es que los cristianos hoy se atreven a decir el sábado de los judíos? Para que fuera de los judíos tienen que haber sido los primeros que reposaron. O los creadores. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Noten, delicia, otra vez la idea de delicia, gozo, felicidad, regocijo, banquete. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Ahí está, otra vez. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién creen ustedes que odia el sábado? ¿Por qué Satanás odia el sábado? Porque el sábado nos recuerda al Creador y él odia a Jesús. El conflicto en el cielo se originó entre él y Jesús. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles. La pelea de Satanás es con Jesús. Y como el sábado apunta a Jesús como el Creador, Satanás quiere deshacerse de la señal.
y ha logrado convencer casi a todo el mundo cristiano de que pisoteen el sábado y guarden el domingo. Su día, no el de Dios, sino el día de Satanás. Por eso es que la marca de la bestia, mientras que el sábado es el sello de Dios, porque el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, el domingo es la señal entre la bestia y su pueblo. Ahora permítame para terminar, porque ya estamos cansados, ¿verdad? Hay que ir a descansar para llegar a tiempo a la escuela sabática mañana. Quiero repasar brevemente, en unos pocos minutos nada más, la historia del sábado. Y no crean, no vamos a estudiar todo el sábado en la Biblia. Nada más les quiero demostrar cuánto odia Satanás el sábado. ¿Ustedes quieren saber cuánto odia Satanás el sábado? Nada más miren lo que ha pasado con el sábado en la historia. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel y lo hizo su pueblo en el monte Sinaí, Dios le dio a Israel los 10 mandamientos y les dio el sábado. Les dio: guarden mis sábados, que es señal entre mí y ustedes. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después de eso? Por 800 años lo que hicieron fue pisotear el sábado. No lo guardaron, lo desacraron, lo pisotearon. Por lo tanto, después de 800 años Dios dice: no, yo voy a mandar a esta gente cautiva a Babilonia para ver si se curan. Y si ustedes no creen que ellos fueron enviados a Babilonia por quebrantar el sábado, lean el último versículo de Jeremías 17, donde dice que porque ellos quebrantaron el sábado, fueron enviados cautivos a Babilonia, porque pisotearon el sábado de Dios. Es decir, el diablo por 800 años los llevó a pisotear el sábado. Y Dios en su misericordia los mandó a Babilonia para que quedaran curados de su desobediencia al sábado. Entre otras desobediencias. Ahora, después de 70 años regresaron otra vez a su tierra. Pero la Biblia nos dice que en los tiempos de Nehemías, ahora estaba la gente otra vez con sus viejas costumbres. Tenían las puertas de Jerusalén abiertas y estaban comprando y vendiendo los sábados. Y Nehemías dice en el capítulo 13, dice: pueblo, ¿acaso no fue por esto que Dios nos mandó cautivos? Y dice que Nehemías mandó a cerrar las puertas de Jerusalén. Y le dijo a los vendedores de Tiro, les dijo: que se atrevan a venir y van a ver que les voy a echar mano. Pero estaban otra vez quebrantando el sábado. Ahora pasó algo triste. Y es que los dirigentes judíos, sabiendo que el hecho de que quebrantaron el sábado los llevó cautivos y que después del cautiverio estaban todavía quebrantando el sábado, los dirigentes judíos dijeron: nosotros tenemos que proteger al sábado para que la gente no lo pueda quebrantar. Y le pusieron una valla o una cerca alrededor del sábado. Crearon 1521 leyes para hacer imposible que la gente quebrantara el sábado. No leyes bíblicas, sino leyes del hombre. Cosas específicas que se podían y no se podían hacer el sábado. Porque ellos dicen: si fuimos cautivos por quebrantar el sábado, ahora lo vamos a obedecer al pie de la letra. Y entre esas leyes que crearon estaba la idea de que uno no se podía mirar en un espejo en sábado. Porque si veía una cana y se arrancaba la cana, es pecado. Y ustedes se ríen, pero es la verdad. Eran leyes de ellos. Si una persona tenía una pierna prostética, una pierna de palo, el sábado tenía que quitársela porque no podía llevar una carga en sábado. Las mujeres no podían llevar un alfiler en la ropa porque era llevar una carga en sábado. Una persona no podía saltar por encima de un riachuelo, porque si por accidente se caía al río y exprimía el manto, era el pecado de exprimir. Terrible. No se podía sanar a nadie el sábado, al menos que fuera un caso de muerte. La persona que había que dejarla enferma. No se podía sanar en sábado. Eso no está en la Biblia. Eran leyes de los fariseos, leyes de los líderes judíos. Es decir, el péndulo fue de pisotear el sábado a idolatrar el sábado. Y contra esto tuvo que luchar Jesús.
Jesús no atacó el sábado bíblico, atacó el sábado de los fariseos. Y el problema es que el mundo cristiano cree que el sábado de los fariseos es el sábado de Jehová. Pero el sábado de los fariseos es un falso sábado. Es un sábado creado por ellos. No es un sábado creado por Dios. Por eso Jesús vino a librar el sábado de las restricciones que habían creado los líderes judíos. Pero el diablo sabía lo que hacía. Primero llevó a Israel a pisotearlo. Luego, después del cautiverio, cuando lo estaban pisoteando, los líderes dicen, hay que proteger a la gente para que no lo quebranten, le agregan todas estas leyes. Pero el diablo tenía una estrategia más grande que esa, y era que él sabía que como resultado del fanatismo de los judíos con el sábado, cuando se estableciera la iglesia cristiana, los cristianos iban a querer desechar el sábado para que no se les considerara judíos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, los cristianos empezaron a separarse de los judíos. Y claro, la señal más patente de un judío es la observancia del sábado. Así que los cristianos dijeron, nosotros no guardamos el sábado como guardan los judíos. Nosotros guardamos el domingo en honor a la resurrección. Y la Biblia dice que llegó el momento cuando el cuerno pequeño, Roma papal, hizo el intento de cambiar la santa ley de Dios, el día de reposo del sábado y el domingo. Y si ustedes no creen que el diablo odia el sábado, la Biblia y el Espíritu Profecía nos dicen que va a ser el punto de contención en la crisis final. El sábado ha sido el punto de contención desde el comienzo hasta el final de la historia, porque es la señal entre Dios y su pueblo. Y el diablo dice, yo voy a crear mi propia señal, porque si la gente guarda el sábado, van a estar pensando en Dios. Yo voy a crear mi propia señal a través de mi emisario, el obispo de Roma, y entonces todo el mundo cuando guarda ese sábado me está reconociendo a mí a través de mi representante. Es decir, mis hermanos y hermanas, el conflicto final no es un día versus otro día. El día solamente es la forma en que Dios nos prueba para ver a quién somos leales. Es decir, es una prueba de lealtad. El sábado es la forma en que Dios prueba externamente nuestra lealtad. Es como en el huerto del Edén. Dios puso un árbol. Le dice el hombre, si tú respetas mi árbol, vives. Si comes de mi árbol, mueres. El asunto no era un árbol. El árbol era la forma de probar a quién iban Adán y Eva a obedecer, a Dios o a Satanás. ¿Cuál autoridad iban a aceptar? Es decir, era una prueba de cuál autoridad aceptarían. Y al final de la historia, el sábado y el domingo sencillamente determina cuál autoridad acepta usted. ¿Dios o el hombre? Y me temo, hermanos y hermanas, nosotros los adventistas decimos, sí, nosotros vamos a estar de parte del sábado en los días del fin. Pero si nosotros no estamos entendiendo y guardando el sábado como es ahora, no crean que vamos a estar entre los que van a estar de parte de Dios. El Espíritu de Profecía dice que muchos que guardan el sábado se van a perder. Cosa seria. Debemos ser fieles en nuestra observancia del sábado. Observarlo como Dios dice. ¿No es así? Sí. Claro que sí. Porque si no lo observamos como Dios dice, en realidad no lo estamos observando en absoluto. Si nos resulta difícil ahora guardar el sábado, algunos dicen, no, pero yo tengo que comprar esto, yo tengo que hacer aquello. Y transigimos. O tengo que trabajar algunas horas, por lo menos el viernes. Algunos dicen, no, tengo que trabajar aunque sea un par de horas después de la puesta del sol. Hermanos y hermanas, ¿qué nos hace pensar que si nosotros no estamos dispuestos a perder el trabajo por guardar el sábado, de repente vamos a entregar la vida por guardar el sábado? Como los miembros de iglesia que dicen, ay pastor, a mí no me alcanza el dinero para devolver el diezmo, pero cuando lo tengan que entregar todo por Cristo, lo entrego todo. ¿Qué le hace pensar que usted, si no le está devolviendo el 10%, después se lo va a devolver todo? El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco,
en lo mucho será infiel. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Dice el profeta Jeremías. Es ahora, mis hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios y a guardar su santo sábado como Él ha delineado. No porque tenemos que hacerlo, no como una obligación, sino como un privilegio. No es un privilegio. Mis hermanos, no tienen que trabajar, ni ver televisión, ni nada de lo que hacemos todos los días, todo el día, para nuestra relación con Jesús. Eso es glorioso. ¡Qué bendición! Aprovechemos mientras tenemos libertad para hacerlo, porque como estudiaremos mañana en la tarde, vienen tiempos muy pronto cuando no podremos guardar el sábado libremente. Y entonces vamos a añorar estos momentos, cuando podríamos haber guardado el sábado con plena libertad y no podremos hacerlo. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, por tu santo sábado, este oasis en el tiempo. Padre, queremos pedirte perdón por la forma en que hemos pisoteado tu santo sábado. Queremos, Señor, que tú nos enseñes cómo guardarlo, para que nuestra observancia del sábado pueda honrar y glorificar tu nombre y ayudar que nuestro amor para contigo crezca. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.